pero lo que sí debemos poner atención es en la propiedad anotativa. Cuando yo activo la propiedad anotativa de un objeto, como en este caso, puedo crear objetos de texto de diferente altura y después modificar la escala de impresión o la escala de presentación de esos objetos simplemente escogiendo la de la barra de estado. Es decir, yo voy a activar para este objeto de texto la característica anotativa, la propiedad anotativa, y de modo tal que después voy a poder modificar automáticamente su escala. Veamos cómo se presenta este caso. Lo voy a aplicar, voy a crear un objeto de texto que tenga el estilo de texto de etiquetas. Cerrando voy a utilizar el botón del centro de controles, texto en una línea. Voy a poner aquí una etiqueta ad hoc. Voy a ponerle la altura, una altura que voy a establecer con el ratón. No le voy a dar ángulo de inclinación y esto es un indicador de nivel. Observe cómo es que ya se ve las fuentes tipo Verdana. Voy a concluir el objeto de texto con un enter. Vamos a ajustar la visualización desplazándola en pantalla. Y tenemos aquí un objeto de texto que acabo de crear con un estilo nuevo que ya me presenta un tipo de letra distinto al que estábamos acostumbrados en AutoCAD, que era sus fuentes predeterminadas. Ahora observe que voy a modificar la escala de este objeto y debido a su propiedad anotativa va a modificar su tamaño. Aquí en la barra de estado tengo la lista de escalas, la escala de anotación. La voy a desplegar, aparece todo el catálogo de escalas disponibles, algunas expresadas incluso en sistema inglés, y le voy a decir que es una escala de 1 a 2. Observe cómo es que el tamaño se ha modificado. Voy a devolverla a la escala de 1 a 1. Y eso no obsta para que también podamos utilizar las herramientas de edición de objetos de texto que acabamos de ver, en donde puedo a su vez volver a modificar el tamaño. Utilizo el menú modificar, objeto, texto, escala, voy a designar el objeto, voy a dejar el punto de inserción predeterminado y voy a utilizar un factor de escala, para modificar el tamaño de 0.5 para dejarlo a la mitad del nivel actual. Voy a hacer lo mismo con el otro objeto. Objeto, texto, escala. Ratifico el valor y aquí le vuelvo a poner que se trata de un factor de escala de 0.5. Ahí está. Y de nueva cuenta voy a modificar la escala de anotación en escala de 1 a 2. Observe el cambio. Ahora vamos a ver el otro objeto de texto al que se refiere este capítulo, que es el texto de líneas múltiples, el cual puedo crear con el menú dibujo, texto de líneas múltiples, y a diferencia de los objetos de una sola línea, AutoCAD a través de la ventana de comandos no me solicita que establezca la altura del texto o bien su ángulo de inclinación, sino me pide que dibuje en pantalla una ventana que va a contener el texto de líneas múltiples, ya que este tipo de objetos se aplica más bien, precisamente como su nombre lo indica, a textos más largos que pueden abarcar uno o más párrafos. Observe que cuando estoy creando la ventana, una flecha me indica el flujo que va a tener el texto, la flecha que señala hacia abajo. En el momento que yo creo la ventana, aparece en la ventana de AutoCAD una barra de herramientas flotante que, si la observa con cuidado, es prácticamente un mini procesador de textos, donde puedo escoger el estilo de texto, el tipo de letra, justificación, etc. Voy a escribir una nota
que además es muy apropiada para el plano que está en pantalla. Vamos a escribir rápidamente. Vamos a ver. La puerta de la válvula está abierta aún, sin errores, cuando solo sea el paso 1. Listo. Insisto, como se trata de una barra de herramientas que simula un procesador de textos, o tiene prácticamente el mismo uso que un simulador de textos, el usuario puede experimentar, usted puede experimentar con ella libremente y descubrirá que su uso es realmente muy sencillo. Si acaso debemos destacar que con el botón derecho del ratón sobre la regla aparece un pequeño menú contextual de donde podemos escoger la opción párrafo, que abre un cuadro de diálogo en donde podemos establecer las características más comunes de los párrafos: su interlineado, el espacio entre párrafos, la alineación del párrafo, etc. Le voy a dar a aceptar, y también deseo destacar que con este botón de la barra de herramientas aparece el menú en donde podemos elegir más opciones para poder editar párrafos de líneas múltiples. Otro objeto de AutoCAD que implica texto son las tablas, las cuales son muy similares a las que podemos crear con programas como Word. Para crear una tabla usamos el menú Dibujo, Tabla, y esto abre un cuadro de diálogo en donde podemos establecer sus parámetros básicos. Fundamentalmente, cuántas columnas va a tener la tabla, qué ancho va a tener cada columna, cuántas filas y qué altura va a tener cada fila. También podemos definir que la primera fila sirva para el título de la tabla, la segunda fila sirva para los encabezamientos de cada columna y el resto para los datos en sí, los cuales pueden ser etiquetas o pueden ser datos numéricos. También en este mismo cuadro de diálogo podemos definir estilos de tabla, como los que usábamos para estilos de texto. Tenemos un estilo predefinido de AutoCAD llamado estándar y el botón que nos llevará al cuadro de diálogo para ver la lista de estilos creados y para crear algún estilo nuevo. Esto abre un cuadro de diálogo para dar el nombre, le voy a dar el nombre de datos y después el cuadro de diálogo en donde voy a definir las características del nuevo estilo de tabla. Puedo cambiar los datos generales, su alineación, por ejemplo, si los datos van a estar alineados a la izquierda y en medio de las celdas, el color del relleno, por ejemplo un color rojo, y otros datos. Puedo modificar el texto, los bordes, etc. Pero para efectos de ejemplo lo vamos a dejar aquí. Ya tenemos un estilo de tabla creado. Lo voy a definir como el estilo actual. Voy a cerrar este cuadro de diálogo y voy a crear una tabla con todos los datos que ya estaban predeterminados en este cuadro de diálogo. Indico el punto de inserción de la tabla en el dibujo. Observe que tenemos indicadores de celdas estilo Excel, en donde cada celda se define por su columna y su fila. Por ejemplo, esta sería la celda B3. Y observe también que una vez que elijo una de las celdas, la barra de herramientas flotantes se modifica para poder trabajar con ella. Para insertar un dato en una de las celdas, simplemente le doy doble clic y observe ahora que tengo una barra de herramientas para editar texto. Por ejemplo, aquí podría poner un dato numérico, 55, Enter, me voy a la celda de abajo, doy otro dato numérico y así continúo. Una vez que puedo tener celdas que son susceptibles de algunos cálculos, puedo insertar alguna función. Para insertar la función, selecciono la celda a la cual quiero que me dé algún resultado numérico, utilizo el botón función de la barra de herramientas flotantes y de ahí escojo, por ejemplo, suma. Tiene exactamente la misma sintaxis que en Excel y por tanto debo definir el rango de celdas a sumar.
con indicaciones del ratón. Observe que la fórmula es igualita a las que se utilizan en Excel y va a sumar el contenido de las celdas B3 a B5. Con un Enter termino la construcción y observe que el resultado pues refleja el contenido de dichas celdas.